paz del Señor, querido hermano, querida hermana. Nos alegra mucho saludarte también hoy, sábado 10 de marzo. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Tenemos que aprender a dejarnos perdonar por Dios. Tenemos que aprender a recibir el perdón de Dios. Es una de las enseñanzas, de los aprendizajes más importantes de la Cuaresma. Aprender a dejarnos perdonar por Dios, a recibir el perdón de Dios. Pues nos va a hablar hoy Jesús de cómo. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No puede ser más claro Jesús. El que se enaltece a sí mismo, ese será humillado por Dios. Dios le, como decimos en una expresión coloquial, Dios le bajará los humos. No sé si todos conocéis esa expresión, le bajará los humos. Le bajará un poco esa soberbia, esa hinchazón de creerse alguien importante o alguien justo. Por el contrario, el que se humilla, reconociendo que es pecador, reconociendo su pecado ante Dios y ante los demás, reconociendo que Él no es mejor que los demás, el que se humilla será enaltecido por Dios. Entonces, esta es la gran enseñanza de hoy. ¿Cómo hacer para dejarnos amar por Dios? ¿Cómo hacer para dejarnos perdonar por Dios? Vamos a explicarlo paso a paso. Para dejar que Dios te perdone, para dejar que Dios te ame, el primer paso es que creas en la infinita bondad de Dios, en la infinita misericordia de Dios. Porque mira, uno que cree que Dios es severo, cuando se siente pecador, huye de Dios, porque dice: yo soy pecador y Dios es severo, me va a caer una gran reprimenda, un gran correctivo. ¿Quién es el que se acerca a Dios, el que
va a Él para que Dios le sane, el que cree que Dios es bueno y misericordioso. Por lo tanto, el primer paso para dejarte perdonar por Dios es que creas que Él es bueno y misericordioso. Tienes que creerlo porque es la pura verdad. ¿Sabéis una de las cosas más claras en las que se nota que Dios es bueno y misericordioso? Pues se nota en que nos está enviando a María, en este posiblemente final de los tiempos. Porque en el final de los tiempos Dios podría enviar a un arcángel terrible, o Dios podría enviarnos a un duro profeta que nos dijese lo pecadores que somos, que lo somos. Pero no, Dios envía a la más bondadosa, paciente y tierna de las criaturas. No solo eso, a una madre. Si Dios, para preparar al mundo para su venida, envía a la madre, es que Dios es bueno. Porque nos prepara dándonos el amor sin medida. En segundo lugar, después de creer en la infinita bondad de Dios, tienes que reconocer tu pecado. Si quieres abrirte al amor de Dios, si quieres dejarte amar y perdonar por Él, tienes que reconocer tu pecado. El que no reconoce sinceramente y con toda verdad, reconociendo que es verdad, que es pecador, no podrá ser perdonado por Dios. Porque como se cree que no necesita el perdón de Dios, no abre su corazón a ese perdón. Luego entonces, el siguiente paso, segundo paso, reconocer tu pecado. El tercer paso, confesárselo a Dios tu pecado. Entregárselo a Dios. Ponerte en sus manos. Poner tu pecado al descubierto delante de Él. Eso se hace sobre todo en el sacramento de la confesión. Primero lo haces tú en tu corazón. Reconoces tu pecado ante Dios y se lo entregas a su misericordia. Pero luego, después de hacerlo tú en tu corazón, lo realizas yendo a confesarte. Ahí es donde le entregas plenamente al Señor tu pecado. Y el cuarto paso para dejarte perdonar por Dios, una vez que le entregas tu pecado, es el deseo sincero de no pecar más. Si cumples estos pasos, experimentarás en tu vida el perdón de Dios. En otro evangelio más adelante explicaremos cómo confesarse bien, pero ya aquí hoy hemos explicado cómo dejarse perdonar por Dios. El 25 de marzo del año 2014, la Reina de la Paz nos habló de la confesión. Queridos hijos, os invito de nuevo, comenzad la lucha contra el pecado como en los primeros días. Id a la confesión y decidíos por la santidad. El amor de Dios fluirá al mundo a través de vosotros.
la paz reinará en vuestros corazones y la bendición de Dios os llenará. El que lucha contra el pecado de verdad, de corazón, mirad los frutos, va a la confesión, se decide por la santidad. Bueno, pues uno que lucha contra el pecado, va a la confesión y se decide por la santidad, es decir, por dejar el pecado y seguir a Dios. Estos son los frutos. El amor de Dios fluirá al mundo a través de él. La paz reinará en su corazón y la bendición de Dios lo llenará. Pues, ¿qué nos queda sino acercarnos a Dios con confianza en esta Cuaresma, en este sábado, para que Él nos perdone, para experimentar todo su amor y toda su misericordia? En este sábado nos vemos con Sandra y con Beatriz en el programa Evangelizando con María. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga. En el programa de hoy, Conversando con Dios, oraremos reconociendo con humildad nuestro pecado. Así nos dejaremos perdonar por el Señor. Muy feliz sábado, que el Señor te dé su paz, que María te llene de su bendición maternal.